Legislación y normativa técnica aplicable a los envases y embalajes. Esta es la segunda parte de la presentación. Estábamos viendo normas internacionales y platicando de algunas normas ISO. Bueno, continuamos con la 11.228. Esta norma trata sobre las especificaciones del manejo manual de las cajas y nos dice cuáles son los límites recomendados para el levantamiento, descenso, transporte manual, tareas de empujar y jalar respectivamente, la intensidad, la frecuencia e incluso la duración de esta tarea. Para considerar estas actividades, pues hay ciertas restricciones. La primera es que el paquete o la masa que vamos a estar cargando sea mayor a 3 kilogramos y el ritmo que debemos tener al caminar debe ser una velocidad moderada de entre 0.5 y 1 metro sobre segundos en una superficie plana. También nos dice que el paquete o la caja o la masa debe ser máximo de 25 kilos y la frecuencia de levantamiento en condiciones ideales debe de ser de 15 movimientos por minuto. Otra cosa que se considera en esta norma es el esfuerzo que realizamos con todo el cuerpo al hacer este levantamiento de masa. También las posiciones de la posición que tenemos en la espalda, en los pies, la fuerza ejercida en los brazos, etc. Lo que busca esta norma es reducir los riesgos. Por eso se determinan valores de los parámetros en cuanto a la fuerza, la postura, las distancias, la frecuencia y duración. En el 15º Congreso Internacional de Ergonomía en el 2009 especificaron en ese entonces que el límite recomendado de masa acumulada por las tareas debe de ser de 10.000 kilogramos en 8 horas. Y también nos dice que las distancias consideradas serían de 20 metros y el límite recomendado de masa acumulada para tareas de transporte sería de 6.000 kilogramos en 8 horas. Esto se refiere a tareas de transporte, pero estáticas, es decir, que no tenemos como que caminar, y aquí si caminamos se reduce a 6.000 kilogramos por 8 horas. Bueno, la norma ISO 6346 nos habla sobre el código de identificación del contenedor. Esta es una imagen donde nos explica cuáles son los datos que debe contener esta caja. Aquí viene el código de identificación del contenedor, las dimensiones. Aquí viene el peso de la tara. Recuerden que la tara es el peso del contenedor vacío. También debemos especificar el peso neto, que es el peso de la carga, y el peso bruto, que es el peso de la carga más el peso del contenedor. También nos hablan sobre el marcado del emblema del propietario y la altura máxima. También si es una mercancía peligrosa, debemos de tener la señalética. Bueno, antes el código del país correspondiente de donde se venía, de donde procedía este contenedor era de 3 dígitos, pero a partir de 1984 solamente se asignan 2. En México pues sabemos que es las letras MX. La NIM F15 es la norma internacional para medidas fitosanitarias. Esta norma regula que los embalajes de madera utilizados en el comercio internacional deben de ser tratados para reducir los riesgos de introducción o dispersión de plagas. Bueno, en algunos países todavía se niegan a aceptar embalajes de madera que no cuenten con esta certificación porque, puede ser riesgoso. Es importante esta regulación fitosanitaria, ya que se estima que el 90% de la carga a nivel mundial se protege o moviliza en alguna estructura de madera. Aquí viene en este documento la NIM
la NIM F15 habla sobre las directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Aquí dice quién elaboró la NIM F15. Si ustedes quieren saber más de esta regla, pueden visitar esta página en internet, donde podemos ver información más detallada. Esta norma fue elaborada por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y aquí vienen también los países que exigen esta norma y que la están implementando. Aquí encontramos a México. Ustedes han escuchado sobre la NOM 144 de la Semarnat, la norma del 2017. Esta norma va en concordancia con la norma NIM F15, ¿sí? Entonces, aquí en México tenemos esta NOM que nos dice que se debe de tratar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Y aquí viene la marca del embalaje de madera. Una vez que ha sido tratado, esta es la marca oficial. Estas letras significan Convención Internacional de Protección Fitosanitaria por las siglas en inglés. MX viene siendo las siglas que nos corresponden como país. En caso de que el embalaje de madera utilizado sea para exportación, debemos de marcarlo con nuestras siglas. Aquí, en este espacio, viene el número único otorgado por la autoridad de cada país a las personas o instituciones autorizadas para colocar esta marca. Aquí en México, la institución encargada es la Semarnat. Aquí viene también la abreviatura de los tratamientos que fueron empleados en este tipo de material. Por ejemplo, podemos encontrar DH, que es el tratamiento térmico mediante calentamiento dialéctico, o MB, que corresponde a la fumigación con bromuro de metilio. Y bueno, y aquí viene un ejemplo de cómo sería ya esta marca con los datos que acabamos de explicar. No nada más los pallets deben de ir marcados o tratados, ¿sí? Sino también otro tipo de embalajes de madera que se requieran por las autoridades para poder transportar ciertos productos. Y aquí, bueno, vienen algunos ejemplos de que no nada más nos referimos a los pallets, sino también otros embalajes de madera, como lo podemos ver aquí. Bueno, existen otras normas que nos piden requisitos medioambientales en la Unión Europea. Es importante platicar sobre la Directiva 94/62/CE, que nos habla del sistema de gestión y residuos de empaques y embalajes. ¿A qué se refiere esta norma? Bueno, ustedes ya habían visto en otras materias sobre la teoría de las 4R, que es reducir, reciclar, revalorizar y reutilizar. Entonces, en Europa, cuando tienes o cuentas con esta certificación, quiere decir que estos residuos fueron analizados desde la teoría de las 4R. La norma UNE 137.005 del 2005 nos habla, también es de la Unión Europea, sobre el largo y ancho de las cajas de cartón corrugado para los embarques de frutas y verduras. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes han visto que casi siempre son como iguales este tipo de embalajes para frutas. Es porque cuentan con esta norma que nos habla que pueden ser de 2 medidas. Aquí vienen las medidas o los múltiplos de las cajas. Se los voy a mostrar en otra imagen. Aquí viene, por ejemplo, estas son un poco más grandes y estas son más pequeñas. Y estas son, bueno, las medidas que deben de tener estas cajas de cartón para poder transportar este tipo de productos. Bueno,
El estándar internacional del CF1 y CF2, que aquí venían, son las medidas de estas cajas. Se ha convertido en una norma que permite armonizar las dimensiones de las cajas de cartón ondulado para transportarlas sin importar la procedencia del fabricante o del embalaje, ¿sí? Todas deben de tener estas características. Bueno, existe también el Codex Alimentarium, tal vez ustedes ya lo habían escuchado, y son estas normas internacionales para los alimentos. El Codex proporciona orientación sobre los requisitos de composición de los alimentos para que sean inocuos desde el punto de vista nutricional, es decir, que no hagan daño al organismo. También el Codex proporciona orientación sobre el etiquetado, es decir, aquí debemos de especificar si el producto es rico en grasas o es bajo en grasas y obviamente el Codex puede hacer estas pruebas para ver que lo que estemos declarando en nuestra etiqueta sea real. Y bueno, estos son los nombres de las normativas. Por ejemplo, el Codex Stan 1 en 1985 dice que es la norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. La ISO 22000 nos habla sobre el sistema de gestión de la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debe de tener seguridad o inocuidad alimentaria, es decir, que no hagan daño los alimentos al organismo, que debe de ser un producto de cierta calidad, que cumpla un conjunto de características o rasgos diferenciadores que cumplan con ciertos requisitos y expectativas establecidas según esta otra norma, que es la que la complementa, y que la calidad alimentaria tenga cierto grado de porcentaje, es decir, que el producto alimentario cumpla con ese conjunto de características que también son específicas de la norma. Bueno, y como recomendación hay que revisar las normas que se piden en cada país antes de nosotros exportar un producto, porque hay muchos requisitos que podemos necesitar y si no cumplimos con ellos, nuestra mercancía va a ser detenida y no van a permitir que esa mercancía entre al país al que deseamos y entonces nos va a causar gastos el tener esa mercancía detenida y no poder realizar la exportación.